Clímax. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las últimas noticias del medio ambiente en NTN 24, el canal de las Américas. Crece la alerta sobre el estado de los principales glaciares de la cordillera asiática que abarca Bután, Nepal, China e India. Las altas temperaturas del planeta siguen afectando esos ecosistemas. Derretimiento en el Himalaya. La evaluación del Himalaya e Hindu Kush, elaborado por el Centro Internacional para el Desarrollo Integral de las Montañas, alertó sobre el futuro de una tercera parte de los glaciares del Himalaya, afectados considerablemente por los efectos del cambio climático. Esta situación representa una amenaza para las reservas acuíferas que proveen agua potable a unas 1.900 millones de personas, según análisis detallados por glaciólogos asiáticos. El líder del estudio afirmó que de no actuar con prontitud, 2/3 de los glaciares de la región desaparecerán para el año 2100, donde los fríos picos nevados serían reemplazados en simples rocas. El estudio, con un pronóstico nada alentador, indica que las medidas en marcha para reducir las emisiones de carbono a nivel mundial, con el fin de no superar el aumento de la temperatura global en 1,5 grados centígrados, no serían suficientes para evitar que los glaciares de Hindu Kush e Himalaya desaparezcan en un 36% para el próximo siglo. Científicos que participaron en el informe aseguran que para 2050 y 2060 el deshielo aumentará el nivel de los ríos, tal como ha sido vaticinado por otros expertos, generando así el desbordamiento de los caudales, afectando a las comunidades aledañas. Por otra parte, los estudios indican que esta zona tiene los glaciares que alimentan sistemas fluviales como el río Indo, Ganges, Yangtze, Irrawaddy y Mekong, que están en riesgo inminente ante la desaparición de las masas de hielo más importantes en Asia. En Huaraz, Perú, saludamos a Jesús Gómez López, director de investigación en glaciares del Instituto Nacional de Investigación y Ecosistemas de Montaña de ese país. Bienvenido a Clímax de NTN 24. ¿Por qué cada vez es más preocupante la situación de los glaciares en todo el mundo? Bueno, muchas gracias por la entrevista y un saludo a NTN 24. Bueno, el tema de la pérdida de glaciares a nivel del planeta se debe pues a que estamos viviendo una época de cambio climático, y esto se puede percibir no solamente en el ámbito de las corridas tropicales, sino también cuando hablamos de otras latitudes. Podemos hablar en este caso, por ejemplo, de los polos, del Ártico o de la Antártida. En el caso, por ejemplo, de la Antártida, hay todo un interés de la comunidad científica de poder ir y estudiar cómo cómo el cambio climático está impactando estos enormes continentes de hielo. Para ello, el INAIGEN también actualmente tiene un equipo de investigación liderado por nuestra presidenta ejecutiva, la doctora Gisela Ojeda Fernández, quien con un grupo de profesionales y científicos del INAIGEN están desarrollando también actualmente acciones de investigación en la Antártida. Este trabajo de investigación que se está desarrollando en la Antártida se tiene como socios a otras instituciones de investigación y otros investigadores tanto de nuestro país como de otros países. La idea de este trabajo que se está desarrollando en la Antártida por parte de Perú tiene que ver mucho para entender cómo la Antártida ha cambiado en el pasado, cómo está cambiando en el presente, cuál va a ser esos cambios en el futuro, para que podamos entender mejor toda esa historia que se registra en estos ecosistemas de hielo. ¿Cuáles son justamente los efectos inmediatos por el deshielo de los glaciares? Bueno, los efectos inmediatos es impacto sobre la agricultura, es mayor disponibilidad de agua para actividades económicas como es la generación de energía eléctrica o para proyectos de irrigación intensiva, entre otras actividades económicas. Vemos en el caso de Perú, por ejemplo, ya se ven en algunas zonas o en algunas regiones de nuestro país que hay problemas de escasez de agua. Hay mayor demanda de agua, pero no hay su disponibilidad. Entonces, eso se debe mucho a que las zonas altas, que son las cabeceras de cuenca, donde antes existían superficies glaciares, ahora ya no existen, entonces solo están dependiendo del ciclo hidrológico. Eso tiene que llamarnos a la reflexión, definitivamente. Y la reflexión sería de cómo hacemos un mejor manejo de nuestras cabeceras de cuenca, una mejor gestión de nuestras cabeceras de cuenca, para asegurar que la recarga hídrica que provienen de estos espacios pueda llegar hacia las zonas bajas, que es donde viven la mayor cantidad de poblaciones.
Según el monitoreo que ustedes llevan, ¿cuáles son los glaciares más afectados y en qué lugares del mundo? Mira, bueno, voy a hablar más que nada en el contexto del Perú. Aún así sepamos que a nivel global hay toda una reducción de superficie glaciares y en cada una de ellas hay un impacto que se está generando por consecuencia de ello. En el caso de Perú, podría yo dividir hasta en tres regiones las áreas glaciares. El Perú cuenta con 18 cordilleras que tienen cordilleras nevadas. La parte sur, centro y norte. La parte norte, que es donde nosotros nos encontramos actualmente, es la zona donde existe todavía mayor superficie de áreas glaciares, pero aún así ya se sienten los efectos o los impactos del cambio climático. Pero podríamos decir que en la zona sur de nuestro país, que es donde también hay cordilleras nevadas, estas desde la década de los 70 hasta la fecha se han reducido en tamaño dramáticamente. Nosotros ya hemos estimado que en algunas cordilleras del sur de nuestro país, por lo menos 4 cordilleras más, en los próximos 5 o 6 años, estas van a desaparecer por completo. Quiere decir que la superficie glaciares de estas cordilleras ya no va a existir. Pero hay poblaciones importantes por debajo de ellas. Tenemos ciudades importantes donde existe mucha actividad económica en el tema de la agricultura. Existen muchas actividades económicas como el tema de la generación de energía eléctrica, etc. Estas básicamente son las que van a sufrir de esta menor oferta de agua. ¿De qué otra manera podrían verse afectadas esas poblaciones cercanas? Por supuesto, todas estas poblaciones como Arequipa, por ejemplo, que es una de las ciudades más importantes en el sur de nuestro país, definitivamente va a tener mayor oferta de agua. En realidad es un fenómeno, este fenómeno del impacto del cambio climático que se observa más en el ámbito de las cordilleras tropicales, y cuando hablamos de cordilleras tropicales, pues hablamos de cordilleras que existen en el África, existen en Perú, en Bolivia, Ecuador, Colombia, etcétera. Todos estos lugares claramente se ven que la reducción de las superficies glaciales se están disminuyendo drásticamente. Entonces, estoy seguro que en vuestro país, por ejemplo, también se está trabajando mucho en el tema de cómo hacemos una mejor gestión del agua, sobre todo en estos lugares donde es la zona de recarga de los acuíferos, es la zona de recarga para las corrientes de agua superficiales, etc. Profesor Jesús Gómez López, gracias por estar con nosotros en Clímax de NTN 24. Bueno, las gracias a ustedes y un saludo cordial a todos sus seguidores. Y hay buenas noticias en el mundo silvestre. En México nacieron unos nuevos ejemplares de pingüino. Vida es vida. El Zoológico de Guadalajara presentó a sus nuevos integrantes, 2 pingüinos de la especie Adelie. Se caracterizan por tener anillos blancos alrededor de sus ojos, además de tener un aspecto rechoncho. Pero el proceso de reproducción no fue nada sencillo. Bueno, ha implicado un reto su mantenimiento, desde tenerlo siempre con temperaturas bajo cero, agua salada y fría, la presencia permanente de nieve y además la simulación de toda la iluminación que sucede en la Antártida con respecto al sol. Los pingüinos nacieron a finales de 2018, pesando 3 y 1.9 kilos. Sus progenitores habían llegado desde Japón en 2015. En pocas semanas, las crías serán examinadas para determinar su sexo y buscarles un nombre. Y también buenas noticias entregó una alianza de científicos que sigue de cerca la preservación de la mariposa monarca en la parte norte del continente. Conservación de monarcas. Hay júbilo en los grupos de conservación animal, luego de que el Fondo Mundial para la Naturaleza informara que la población de mariposa monarca aumentó su presencia en los bosques de México en un 144%. Los estudios fueron realizados en los estados de Michoacán y México de diciembre de 2018 a enero de 2019 por científicos de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas del País Azteca y la Alianza WWF y Fundación Telmex Telcel.
Los datos arrojados indican que las mariposas en el periodo de hibernación actual ocupan 6.05 hectáreas de bosque, casi el triple de las hectáreas reportadas en el mismo espacio de tiempo entre 2017 y 2018. El Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas explicó que esta noticia es muy positiva dentro de los esfuerzos adelantados desde 2014 para proteger la migración de la mariposa monarca. Por su parte, WWF indicó que es necesario frenar la degradación de los pinos y oyameles para continuar con los buenos resultados y así enfrentar de manera positiva las amenazas como el cambio climático, el cambio del uso del suelo y la degradación forestal. Soy natural porque evito comprar productos en aerosol, ya que estos contienen una sustancia que no solo dañan a la salud del ser humano, sino que también al medio ambiente, en especial a la capa de ozono. Yo soy natural porque diariamente me esfuerzo en generar una huella de carbono menor. Por ejemplo, reciclando, que todo lo podemos hacer, no hay excusas ahí, no botando basuras a la calle, compartiendo también el mensaje con nuestros amigos de que nos esforcemos y cuidemos el planeta, porque es un hermoso tesoro y los invito a que ustedes también se unan a ser naturales y a cuidar esta hermosa tierra que tenemos. Soy natural porque me gusta moverme en bicicleta y así ayudar a que no haya tanta contaminación en Bogotá.